Estimados alumnos de Enraizados, que estamos comenzando este tema número 4, dedicado a la persona humana. He visto con gran alegría la participación que están teniendo y espero que realmente este tema les resulte a ustedes la atracción necesaria para poder tener el fundamento sobre el cual se ha de basar la doctrina social de la Iglesia, que es la persona humana, justamente este ser humano que hoy en día en la sociedad moderna se halla tan de alguna manera bombardeado porque se le quita la dignidad en el vientre materno, se le quita la dignidad cuando está enfermo terminal. Es decir, hoy vivimos una sociedad mundial que ataca directamente a la persona humana e incluso justamente negándole esa característica de persona. Por eso tantas violaciones a los derechos humanos y a lo esencial que es la dignidad del ser humano. Por eso en esta unidad en este módulo nos vamos a centrar en lo que significa la persona humana, qué es la persona y por qué justamente debemos un respeto total, absoluto, y no solamente desde una visión teológica, como ustedes muy bien la van a ir viendo a lo largo del documento, del compendio de doctrina social de la Iglesia, sino también desde el orden natural. Desde el orden natural ya un gran filósofo de la antigüedad decía que la persona humana es una sustancia individual de naturaleza racional, es decir, algo completamente diferente a el resto de la creación, ya sea el reino vegetal o el reino animal. Y el compendio va a comenzar con una precisión teológica, justamente esta persona que es imagen de Dios. Y ahí está la mayor grandeza a la cual el ser humano se revela, es decir, se debe arrodillar frente a la persona porque es una imagen de Dios. Desde luego que esta concepción teológica para nosotros, hombres de fe, es sumamente importante. Para aquel que no cree, a veces se queda solamente en el plano natural, pero aún en el plano natural el ser humano debe ser respetado. En esta concepción teológica que el compendio nos presenta, abordaremos luego de esta persona como imagen de Dios la realidad del pecado, este drama del pecado original que va a hacer justamente que este mal exista en el mundo, se difunda por el mundo y hoy sea causa de tantos males para la humanidad. Por eso esa universalidad del pecado, esa universalidad de nuestra concupiscencia, aquello que decía San Pablo, no hacemos el bien que queremos y hacemos el mal que no queremos. Es decir, esta tendencia en el hombre que por el drama del pecado queda inclinada a ese desorden. Sin embargo, nosotros, hombres y mujeres de fe, sabemos claramente que nuestro Señor nos ha redimido y nos ha liberado del pecado, porque justamente la redención apunta a nuestra sanación, a nuestro perdón, para que realmente podamos ser imagen plena de Cristo, imagen plena de Dios. Por eso podemos decir que a Cristo lo podemos imitar en su divinidad a través de la gracia que nos asemeja a Dios, que nos une a Dios en su divinidad, y también a través de la imitación de Cristo en cuanto hombre perfecto, a través de las virtudes. Cristo practicó las virtudes humanas porque era verdaderamente hombre como nosotros y nosotros podemos asemejarnos cada día más a Él si sabemos practicar también estas virtudes humanas. Después de ver este origen de la persona humana a través de la creación, de esta dignidad del ser humano, del drama del pecado, vamos a ver sus múltiples dimensiones. Ya hablábamos antes de esa definición de Bohemio, de Boecio, esa sustancia individual de naturaleza racional, es decir, habla de la unidad de la persona. La persona es el ser único e irrepetible, pero abierto a la trascendencia. El hombre está llamado a trascender de sí mismo y por eso San Agustín nos dirá: Señor, nos has hecho para ti, nuestro corazón está inquieto hasta que no descansa en ti, porque el hombre ha sido hecho para trascender esta realidad
temporal en la cual nos encontramos. Entonces, es un ser abierto a la trascendencia, único e irrepetible, y al cual le debemos respeto por esa dignidad plena que el ser humano tiene. Y en estas dimensiones del ser humano no podemos dejar de mencionar la libertad que goza la naturaleza humana. Nuestro Señor, Dios Padre, nos ha hecho seres humanos con inteligencia y voluntad libre. ¿Qué es la libertad? La libertad es absoluta, es limitada. ¿En qué entendemos nosotros por libertad? Y justamente la libertad es el rasgo característico del ser humano. Por eso somos responsables de nuestros actos, por eso nos damos cuenta de cada acción que realizamos. El animal no es libre, la planta no es libre, solo el ser humano posee esta libertad y por eso la responsabilidad de nuestros actos. En esta libertad, que está, como dice nuestro Señor, fundada en la verdad, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Por eso cuando vemos en el mundo tanto libertinaje, tanto pérdida de la libertad, es porque en el fondo se vive en pecado. Entonces el pecado nos hace esclavos, perdemos la libertad cuando el pecado se adueña de nuestra alma. Y en esta libertad humana el hombre está llamado a vivir en comunión con otros. Por eso abordaremos el tema de la sociabilidad originaria del ser humano. El hombre por naturaleza es un ser llamado a vivir en comunidad y nos vamos a perfeccionar viviendo con otros. Y por eso nacemos en el seno de una familia, por eso esa sociedad conyugal que es la primera, es la que va a dar origen al hogar donde cada uno de nosotros va a transitar su vida. Por eso la iglesia es comunidad en la cual nos salvamos juntos. No somos individuos aislados que nos salvamos por nuestras propias fuerzas. Nos salvamos con la ayuda de Dios, con la gracia de Dios que recibimos a través de la iglesia, que recibimos en la iglesia porque somos iglesia, somos comunidad, porque el hombre por naturaleza está llamado a vivir en comunión con otros. Esta naturaleza del ser humano, esta sociabilidad del ser humano, esta dignidad del ser humano hace que el ser humano tenga derechos y deberes. Y por eso debemos ser conscientes de cuáles son nuestros derechos, cuál es el valor de los derechos humanos. Ya el Papa Juan XXIII hacía una enumeración de los derechos del hombre para que el hombre estuviera atento a esos derechos esenciales del ser humano que debemos respetar. Y uno de estos derechos fundamentales es el derecho a la vida. Sin ese derecho a la vida no existe ningún otro derecho. Por eso este mundo moderno que ha justamente enjuiciado a la vida a través de la ley del aborto, por ejemplo, en numerosos países, no puede luego respetar ningún otro derecho. Y fácilmente no respetará el derecho a la libertad de enseñanza, el derecho a la libertad de culto, un sinnúmero de derechos que son propios del ser humano, pero que al violar el primero de los derechos, que es el derecho a existir, el derecho a la vida, está violando luego todo el resto. Por eso nosotros tenemos que buscar este respeto al derecho de la persona humana y así como también tienen respeto a el derecho de los pueblos y al derecho de las naciones. Un autor decía, cada país tiene una vocación, a algún plan concreto al cual Dios lo ha llamado. Entonces preguntarnos en nuestros países, ¿qué espera Dios de nosotros? Por eso nuestra misión como cristianos, como católicos, en este siglo XXI que nos toca vivir, porque Dios nos hizo nacer ahora, en un aquí y en una ahora, no en la Edad Media o en otra edad de la historia universal, sino ahora, es porque espera de nosotros justamente que seamos líderes en este respeto por los derechos del otro, respeto por la dignidad humana, que es el fundamento de la convivencia social, el fundamento de todo